Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando no me ven de pie frente al mapa o en contraplano con nuestra nave espacial, es que tenemos algún invitado. Y cuando hay un invitado en dossier no es algún invitado, siempre es un invitado muy importante. Con ustedes, y quiero presentarles de inmediato al excelentísimo señor embajador de la hermana Siria, Jalil Bitar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Siria en la República Bolivariana de Venezuela. Nacido en Rabaj, Siria, su formación 1983, licenciado en Literatura y Civilización Francesa en la Universidad de Damasco. En cuanto a su exitosa carrera, desde 1989 se integró al Ministerio de Relaciones Exteriores en Damasco, agregado y secretario en la Embajada de la República Árabe Siria en Santiago de Chile, secretario y consejero encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Siria en Buenos Aires, Argentina, consejero, ministro consejero, encargado de negocios en la misión de la República Árabe Siria ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, encargado de negocios ad interim en la Embajada de la República Árabe Siria en Santiago de Chile. En enero de 2017, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Siria en la República Bolivariana de Venezuela. Políglota como buen diplomático, habla árabe como lengua materna, francés, lo habla y lo escribe, español, lo habla y lo escribe, y el inglés, conocimientos como todo diplomático tiene. Hay un nota bene aquí que dice, durante los puestos ocupados en el extranjero ha participado en varias reuniones internacionales sobre derechos humanos, encuentros parlamentarios y otras numerosas que si las leemos aquí nos quedamos sin tiempo para dialogar. Bienvenido, excelentísimo señor embajador. Un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por recibirme y por darme esta oportunidad que quiero aprovechar para saludar a todos los televidentes de VTV. Y bueno, estoy a la disposición por cualquier pregunta. Hay un amplio abanico, ¿no? Pero diría usted que pinta muy delicadamente con sus palabras las situaciones. Yo voy a ser un pintor de brocha gorda. Muy bien. Porque un pintor de pared. Quiero empezar por el mural del Medio Oriente. ¿Qué intereses fortísimos están actuando en este momento, porque siempre los hay, para impedir que haya paz, progreso y confraternidad en el Medio Oriente? Tengo algunas ideas al respecto, pero quiero las suyas. Bueno, el único obstáculo para tener la paz, una paz permanente, justa y duradera en Medio Oriente es Israel. Es la pura verdad. Y todo lo que está pasando en Siria desde hace más de 7 años, todo viene a servir al Estado de lo que se llama el Estado de Israel. Lamentablemente. Esta guerra terrorista impuesta sobre Siria, donde participaron yihadistas terroristas de más de 86 países, apoyados por fuerzas regionales y fuerzas internacionales, que con un proyecto de dividir a Siria en 4 o 5 cantones o 4 o 5 pedacitos a base de religión y para que quede Israel el cuerpo más grande en la zona y para poder manejar todos estos cantones o estos países pequeños. Pero gracias a Dios que hemos llegado al fin de esta conspiración. Estamos venciendo ahora
se liberó la mayor parte de Siria. Yo puedo decir más de 90% del territorio sirio está libre del terrorismo internacional, y nos quedan unas partes ocupadas por los jugadores principales, yo puedo decir, fuerzas armadas de Israel en el Golán sirio ocupado. Y Golán sirio ocupado. Ocupado, claro. Porque pareciera, cuando uno ve las agencias internacionales, que el Golán solo es israelí. No. Yo he estado en el Golán y Sí. sé el valor estratégico que tiene en el área, Sí, ¿no? sí. El Golán sirio ocupado, que tiene una superficie de 1.200 kilómetros cuadrados, donde tenemos ciudadanos sirios viviendo bajo la ocupación. Y usted sabe que la ocupación es una agresión permanente según la definición de la ley pública internacional. Bueno, de otra parte tenemos también bueno, la intervención turca últimamente en la zona de Afrin y en otras zonas también, que es una violación a la soberanía siria. Y hay unos puntos donde existen fuerzas armadas norteamericanas en la zona del Tanef, en las fronteras con Jordania y Irak. Y al norte también de Siria hay puestos norteamericanos en las zonas dominadas por las fuerzas que se llaman Kasad, fuerzas de ¿Mantenimiento kurdas. de paz? No, son las fuerzas norteamericanas. Bueno, toda existencia militar en un país soberano, toda existencia militar extranjera es una violación a la soberanía. Así es. Sí. Bueno, yo cubrí tantos años Naciones Unidas que esos eufemismos a veces se me salen, ¿no? Bueno, yo digo, nos falta una provincia que es la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, donde están reunidos todos los terroristas que no quisieron hacer la reconciliación con la patria, que prefirieron ir a esta provincia, pero temprano o tarde el ejército sirio va a liberar esta provincia también. ¿Cuál es la idea? ¿Balcanizar el tema, dividirlo? Creo que ya pasó este tema, no va a pasar nunca. Ahora la mayor parte, como dije recién, está en las manos del gobierno y del ejército sirio. Bien. Sí. Y hoy día leí, no salió algo oficial todavía, pero leí en las noticias muy temprano que en las zonas dominadas por las fuerzas kurdas llegaron a un acuerdo con el gobierno para entregar los pozos petroleros al gobierno, a mi gobierno, y queda solamente las zonas ocupadas o las fuerzas extranjeras que tienen que salir o dejar al territorio sirio sí o sí, no tienen otra manera. ¿Cuántas fuerzas extranjeras hay? Hay, como le dije, Turquía en la zona de Afrin, hay soldados norteamericanos y franceses también, y los israelíes que intervienen cuando avanzaba el ejército sirio liberando el territorio sirio. Ellos intervienen por ataques de misiles o bombardeo sobre los puestos militares sirios. Eso es un caso para llevarlo a las Naciones Unidas. ¿Por qué nunca prospera? No siempre Siria presenta
acusaciones y Sí. cartas al secretario general de las Naciones Unidas. No, no, eso estamos conscientes. Pero Sí. hay grandes bloques que actúan para neutralizar esas iniciativas, ¿no? Sí, bueno, estamos ocupados ahora o preocupados con la lucha en contra del terrorismo, en contra de Siria, que ya no es un tema local, es un tema a nivel mundial, el terrorismo ahora, porque como le dije en el principio que yihadistas o mercenarios de más de 86 países Eso es participaron. difícil de asimilar, ¿no? Sí, verdad. Porque está de moda, como yo como Estado quedo muy mal si meto la mano hasta el codo, mando unos grupos de mercenarios que yo entreno, armo y les pago y desestabilizo. Pero en las Naciones Unidas ya las votaciones están preparadas para que eso, como denuncian, no salga adelante. Las Naciones Unidas tiene cierto mar de sargazos que valdría la pena hablar, ¿no? Sí, le cuento un tema muy interesante. Los lobbies son poderosísimos. Sí, en la crisis siria o en la guerra en contra de Siria, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sacó la resolución 2254, que aceptó o autorizó la lucha en contra del terrorismo, bueno, de acuerdo con el gobierno sirio, que es el gobierno legal, bueno, Estados Unidos no quiso coordinar con el gobierno sirio porque no lo reconoce, sino salió después de esta reunión o después de esta resolución para formar una coalición con los países, unos 20 países de Occidente, y pretendieron luchar en contra del terrorismo, pero al contrario, según nuestras informaciones, que ellos estaban ayudando a los terroristas, especialmente a lo que se llama Daesh, ISIS. Yo me acuerdo que en el año 2016 y después de 2 años de resistencia de un puesto militar sirio en la zona de Deir ez-Zor, cerca de las fronteras con Irak, bueno, los aviones norteamericanos atacaron a este puesto y en media hora o en 1 hora después del ataque vinieron los terroristas de Daesh para ocupar el sitio. Eso muestra como lo que pasó también últimamente en la ciudad de Al-Raqqa, cuando las fuerzas de la coalición de Estados Unidos destruyó a la ciudad de Al-Raqqa totalmente. Y hay testigos que los helicópteros de Estados Unidos trasladaron los miembros de Daesh a otra zona para luchar en contra del ejército sirio. Ahora, Daesh es un muy conspicuo grupo terrorista, ¿no? Sí. ¿Nos puede decir cómo se origina, cómo se retroalimenta, quién le da la logística y quién le da la bendición en el plano diplomático o político? Bueno, es fabricación de Estados Unidos como Al-Qaeda. Es una creación estadounidense. ¿A partir de qué gobierno? Sí, como Al-Qaeda en Afganistán Sí, y después en Irak. Y no sabemos dónde van a usarlos después de la derrota de estos grupos terroristas en Siria. Es posiblemente que pueden usarlos en cualquier punto de este mundo. Yo recuerdo Irak, chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte y todo el mundo en paz, un país magnífico. Sí. Lo hicieron pedazos. La Libia de Gaddafi, siendo un país de tribus y de desierto, funcionaba magníficamente bien y cada líder de tribu venía a hablar con Gaddafi y salía con una solución como si hablaran con el padre, que es la tradición de ellos, ¿no? Y hay que respetarla. ¿Qué diablos está pasando que todo el mapa del Medio Oriente lo están alterando? Y yo
creo, y no estoy descubriendo la pólvora, en base a los intereses de Israel y del lobby pro-israelí de Estados Unidos, que es uno de los más importantes. Mira, señor Walter, bueno, empezaron con Irak, es verdad. Irak tenía la séptima fuerza militar más fuerte en el mundo. Perdón, además lo respetaba mucho porque era un gran comprador de armamento. Claro, claro, claro. Era un gran cliente. Claro. Bueno, terminar con el ejército iraquí en ese entonces es afectar al negociador o debilitar al negociador árabe en la mesa de negociación con Israel. Lo sacaron del mapa. Y ahora esta guerra en contra de Siria, después de 7 años y medio, el objetivo era para debilitar al ejército sirio también. Y todo lo que estamos viendo ahora con el tema de, ¿cómo se llama? Safqat al-Qarn en árabe, dicen el negocio del siglo, es terminar con la causa palestina, que es para Siria, es y lo será siempre nuestra brújula. La de la política siria. Y ahora, como hace 2 meses atrás, el presidente norteamericano reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Y eso es una patada a la mesa. Trasladó también a su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso sería un compromiso de campaña, ¿no? Claro, claro. La campaña electoral es elíjanme presidente, que es lo único que me falta en mi ego, y yo, como decisión estratégica, en cuanto establezca mi administración, muevo mi embajada a Jerusalén. Sí, eso no se ha atrevido a hacerlo nadie. Era un tema pendiente. Ningún presidente norteamericano se atrevió a hacerlo. Nadie estuvo dispuesto. Tiene usted razón. Sí, pero ahora después de debilitar a Siria, ocuparla con esta guerra, porque Siria era el último bastión en contra del sionismo y el imperialismo internacional en la zona. Y no sabemos si pronto los hermanos árabes en Arabia Saudita o en el Golfo van a reconocer también como Estados Unidos, porque al final son títeres en las manos de Estados Unidos. Yo a veces hago un juicio, avalando lo que usted acaba de decir, que no sé si es caricaturesco, yo lo hago con todo respeto, ¿no? Pero me parece que hay muchos gobiernos de tipo monárquico, vertical, que están preocupados por poder mantener su cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona, ¿no? Claro. En lugar de pensar en los hermanos y las culturas afines, ¿no? Sí, lamentablemente es la realidad, la verdad es así, de lo que está pasando, claro. En su visita, el señor Trump a Arabia Saudita el año pasado llevó con él $500 mil millones. Una propinita. Claro, 500 de Arabia Saudita y de Kuwait, de los Emiratos. Y Qatar, que no quiso pagar en ese entonces, bueno, lo castigaron y entraron en conflicto entre Arabia Saudita, los Emiratos y Egipto de una parte y Qatar de la otra parte. Es decir, Qatar fue el único que dijo que tenía su política propia, en ese sentido, bueno, sí, o más o menos propia. Más o menos porque Qatar, para nosotros pues en la Siria, gente quiere conservar su cabeza y su corona, ¿no? Sí, sí. Y para conservar la corona y la silla tenían que pagar, porque el presidente Trump prometió que para cuidar a los países del Golfo, ellos tienen que pagarle para protegerlos. Y lo realizó. Eso se parece
a los gángsters de la época de la ley seca en Estados Unidos. Sí, sí, verdad. Es un descaro la política de este señor, ¿no? Sí. Porque él se maneja como un brillante ejecutivo transnacional que están siempre con la espada entre los dientes y el garfio, pero le falta el parcho nada más. pero es descarada la política de este señor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, él viola todas las resoluciones. rompió varios acuerdos, varios convenios internacionales. No rompió, sino salió de muchos convenios internacionales. Y ahora, últimamente salió del acuerdo con Irán por el tema del nuclear iraní y quiere obligar a los europeos también para salir de este acuerdo con Irán. Bueno, con Irán no han podido, ¿no? No creo que van a poder. La vieja historia persa y además el deseo de progresar tecnológicamente no lo han podido frenar. Hay que ver estando allá lo que es eso. Ni con Irán ni con Siria no pudieron hacerlo. El tema de la primavera árabe. Ese es un temazo. Explíquenos cómo se salvaron de la primavera árabe ustedes. Bueno, la verdad, con el sacrificio del ejército sirio, con el sacrificio del pueblo sirio, la unión nacional del pueblo sirio alrededor de su gobierno, de su líder, pudo derrotar la conspiración y la guerra. Y además que desde la época del nuestro expresidente, que descanse en paz, el presidente Hafez al-Assad, él tomó una decisión estratégica para autosuficiencia, porque nosotros sufrimos de 3 ataques de la parte de los hermanos o de la hermandad musulmana. Sí. Uno fue en los años 70, otro ataque fue en los años 80, y este último ataque también también los hermanos musulmanes están muy metidos en su proyecto de destruir a Siria, porque están al servicio del imperialismo internacional y de Israel. Suena a cliché esto, pero es la realidad contundente y descarada, porque con un mundo tan interconectado vía satélite es difícil tapar lo que no quiere. En el siglo pasado decían, bueno, hubo personajes que no voy a citar ahora que dijeron, miren, vamos a la guerra. Y bueno, los periodistas, le vamos a contar cómo fue después que terminamos la guerra. Y eso sí la ganamos, si no, no. Hubo gente que, eso es histórico, no voy a mencionar quién, pero vino del lado de Occidente, ¿no? Hay gente que decía, sí, vamos a ir a la guerra, pero no queremos periodistas. Ahora los periodistas representan organizaciones que incluso un periodista puede levantar una conexión satelital con una mochila y decir lo que los demás no quieren decir desde el teatro de operaciones, ¿no? Claro. No es como antes que vamos a ver cómo va la guerra y si la ganamos es que la vamos a contar. Bueno, este tema tiene doble fila. El tema de las informaciones y los medios de informaciones, porque en Siria lo jugaron de forma muy mala. Antes de que pasa todo lo que pasó en Siria, instalaron en el canal Al Jazeera estudios para hacer películas sobre lo que está pasando en Siria. Edificaron ciudades de cartón y hacían teatro para mostrar al mundo que informaciones falsas de lo que estaba pasando en Siria. Es decir, Al Jazeera, que parecía una alternativa honesta para ese mundo y esa cultura, resultó ser una gran manipuladora, según usted. Lamentablemente, sí, verdad. Y además, no sé si usted dio cuenta de las declaraciones del ex primer ministro qatarí, Hamad bin Jassim Al Thani, en noviembre pasado, en una entrevista con el canal BBC y con el canal qatarí también, que cuando dijo que
Estados Unidos y Arabia Saudita nos encargaron con terminar con Siria y pagamos más de 135 mil millones de dólares para destruir a Siria. 135 mil millones de dólares para destruir a Sí, Siria. sí, para, bueno, financiar, armar, entrenar y dijo también que Arabia Saudita y Estados Unidos se pusieron de acuerdo y nos sacaron del tema de Siria y la presa se escapó, la presa que es Siria, la presa. Y gracias a Dios que Siria se pudo salir de esta crisis. La situación actual, ¿a dónde nos lleva? No pretendo que sea futurólogo, Sí, pero no, usted tiene una formación cultural y una experiencia, muchas horas de vuelo y una jerarquía como para darnos una opinión. Bueno, desde un principio Siria ha tomado una decisión que abrió la puerta para la reconciliación con los grupos armados sirios que quieren volver a los brazos del Estado. Y en el mismo tiempo luchar en contra del terrorismo hasta el final, hasta liberar el último centímetro del territorio sirio. Y ahora estamos superando esta situación y estamos en la etapa de la reconstrucción de Siria. Interesante eso, ¿eh? Sí. Porque cuando uno recibe tales presiones, no se puede dar el lujo de reconstruir, sino de Claro. tratar de perseverar, ¿no? Claro, claro. Eso indica un gran paso adelante. Sí, en esta reconstrucción no podemos contar con los países que participaron en el derrame de la sangre siria, sino con los amigos. Y yo cuando presenté a mis cartas credenciales, hablé con el señor presidente Nicolás Maduro, que Venezuela está invitada a participar en la reconstrucción de Siria porque valoramos mucho la posición de Venezuela en apoyar a nuestra causa en Siria y a todas las causas justas en el mundo desde la época del líder, el comandante Hugo Chávez. Bueno, especialmente durante los últimos 2 años, 2015-2016, cuando Venezuela era un miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que nos dio todo su apoyo. Entonces, Siria está invitando a todos los países amigos para participar en la reconstrucción de Siria. Últimamente, y el señor presidente orientó al señor canciller para que tome el tema con el señor ministro de Vivienda. Y últimamente estamos en diálogo con el Ministerio de Comercio Internacional para ahora, el día 25 de julio, va a haber una delegación de empresarios sirios venezolanos en un congreso para la reconstrucción en Siria. Y me prometió el señor ministro de Comercio Internacional también participar en la Feria Internacional de Damasco en su copia 59, que va a ser el 5 de agosto hasta el 6 de agosto hasta el 15 de agosto. Espero que se realice esta participación de Venezuela porque ambos países nos necesitamos uno al otro, especialmente que estamos en el mismo frente en contra del imperialismo internacional, que está sufriendo también
Venezuela Oh, en este embargo económico de la parte de Estados Unidos, en estas sanciones de la parte de la Unión Europea también. Por eso tenemos todos los medios para ayudarnos uno al otro. bueno, si Dossier puede contribuir en esa situación de encuentro y de sinergia, estamos a la orden, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas Y gracias. por lo demás, mi pregunta es, yo suelo decir, hay una mano siniestra, quitémoslo de la mano siniestra y los lugares comunes, pero ¿hay una voluntad clara de cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente o no? Ujú. Bueno, es la... No todos se dejarán, ¿no? Pero la Claro, intención me parece que está, ¿no? claro, claro, pero creo que, bueno, la agresión se quedó a las puertas, o se quebró a las puertas de Damasco. En Siria no va a haber un cambio geopolítico previsto ahora. No sabemos los intereses de Occidente. Mira, hay algo que llama mucho la atención. ¿Por qué la primavera árabe atacó a las repúblicas en la zona de Medio Oriente? ¿Por qué no atacó a las monarquías? ¿Por qué no vino a Arabia Saudita, por ejemplo? ¿Por qué no atacó a Kuwait, a los Emiratos, a Qatar? Si vamos a África del Norte también, a los países árabes, a Marruecos, ¿por qué no se acercó para nada? ¿Por qué tuvo en la mira a Siria? Yo digo, con la pretensión de ayudar al pueblo sirio en el tema de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad. Bueno, en Siria usted sabe que el segundo puesto político en Siria está en las manos de una mujer. Eso es interesantísimo. Qué Sí, bueno que lo mencionó. sí. Háblenos de eso. Bueno, la segunda personalidad del Estado en Siria es una mujer, la señora Najah al-Attar, la vicepresidente. Tenemos 4 o 5 ministros mujeres en el gobierno sirio. La mujer es oficial del ejército, la mujer es oficial en la policía, la mujer es abogada, es jueza, es diplomática. Al contrario, hace un mes solamente permitieron a la mujer manejar un auto en las calles de Arabia Saudita. Es, Es más, la única que contenía permiso para manejar un auto en Arabia Saudita sí, era una mujer que además de médico estaba especializada en ayudar a dar a luz los hijos de la gente de la corona, ¿no? ¿O me equivoco? Era la no, única que tiene toda tenía, la verdad. era la Sí, única que sí, tenía la sí, licencia de sí, sí, conducir, ¿no? Le digo, ¿y sí. por qué ella y las demás no? Bueno, porque ella tiene que atender a tantos, en el harén hay En- muchos nacimientos. sí, entonces, ¿quién puede creer que Arabia Saudita quiere llevar la democracia y los derechos humanos a Siria o la libertad? Pero además son los custodios de los lugares sagrados, ¿no? Y, bueno, O no. no están aprovechando, están colectando mucha plata a través es un negocio para ellos. Un negocio no es menos del negocio del petróleo, porque todos los peregrinos Tiene que musulmanes peregrinar por lo menos una vez en la vida, ¿no? sí vienen de toda parte del mundo para visitar a los lugares Lugares sagrados sagrados. del Islam. Sí, sí, sí. Bueno, por eso no quieren. Ahora hay una pretensión un pedido de la parte de muchos países islámicos en que sea en la dirección de estos lugares sagrados en las manos de eh, los países islámicos o de la organización, la conferencia islámica. Y Arabia Saudita no lo acepta porque es un negocio muy grande para ellos. Tienen con todo respeto, tienen su propio Vaticano, ¿no? Claro, 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 claro.
Ahora, Sí. y eso es peregrinación, es dinero, es turismo, ¿no? Y es propagación del mensaje que da lugar a una nación, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿qué se espera de este Medio Oriente donde la mano de Estados Unidos está hasta el codo? Ujú, El lobby pro-israelí de Estados Unidos es uno de los más importantes, junto con el lobby del aparato tecnológico militar industrial, no me he cansado de repetirlo. La gente a veces no entiende el papel del lobby en la toma de decisiones en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? ujú. Los grupos de poder son los que deciden eso. Y desde el punto de vista de Siria, ¿quiénes están en el poder en Estados Unidos? ¿Qué cambió, para bien o para mal, con el actual presidente? Hay un tema muy interesante. Hoy día, en esta madrugada, el Knesset israelí sacó una resolución declarando a Israel como Estado judío. Perdón, ¿quién lo declaró esta El madrugada? Knesset, el Knesset, el Parlamento de Israel, Así, en la Knesset. la Knesset Sí. sacó una resolución Ajá. declarando a Israel Estado judío. ¿Así? Eso significa que, bueno, y declararon Como periodista me declaro tubiado, como decimos sí, acá, ¿no? sí. Porque las novedades del día no llegué hasta ahí. Ajá, sí, Como sí, teníamos una entrevista importante, sí, me permití sí. no leerla toda y mire, el Sí, embajador nos está dando ese... los votos fueron 62 a favor, 57 en Ah, contra. estuvo ahí, ¿eh? Sí, pero la Pero lo sacaron. sacaron, sí. Sí, sí. Si por un Y voto se pierde, por un voto hay que ahora reconocerlo. el ¿Qué, tema, qué nos trae esto como previsión desde su análisis? Porque esto parece una resolución no importante, pero es importantísima. eso significa apartheid. Apartheid, Claro, claro. al mejor estilo de la vieja Sudáfrica. Sí, 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 sí. Es un estado para los judíos, los palestinos árabes que, bueno, los echaron hace mucho tiempo y Sí. con su derecho al retorno no pueden retornar. Además, los palestinos que están viviendo adentro de la tierra ocupada por Israel, temprano o tarde tienen que dejar y salir porque, según ellos, es una nación judía. De manera que... Y lo que está manejando, vuelvo a su pregunta, Sí. el tema de los que están manejando la política en Estados Unidos. Nosotros sabemos que hay unos centros de estudios estratégicos. Yo creo que el presidente o cualquier presidente que viene a manejar la política en Estados Unidos, él está aplicando los estudios que salen de estos centros estratégicos. Pero de todas maneras... Bueno, los Kennedy decidieron que no se iban a guiar por eso, ¿no? Sí, pero de todas maneras hay toques de la personalidad del presidente en turno, que es ahora el señor Trump. Bueno, de Trump no hay la menor duda, Claro, que está a favor absoluto, 100% del lobby pro-israelí. claro, claro, claro. Ahora, los Kennedy tenían cultura, antecedentes para ser héroes, incluso el John Fitzgerald, que fue un héroe naval, dinero para pagarse ellos mismos la propaganda, de manera que no tenían compromiso con ningún grupo de poder y no los podían controlar. ¿Cuál era la manera? Pegarle un tiro a cada uno. Bueno, Suena claro, vergonzoso. los que están manejando la política de Estados Unidos son los dueños de la finanza, los fabricantes de armas y los dueños de los medios de información. Los medios de comunicación. De comunicación. Los medios de comunicación son el teatro de operaciones paralelo o alternativo a la realidad. Claro. Cuando yo decía eso hace 20 años, me dijeron, este se volvió loco, ¿qué le pasa? No, es la pura yo verdad. soy un militar, yo manejo mi teatro de operaciones, sí, pero tú necesitas ganar también en la opinión pública. Claro, claro.
Entonces tienes que manejar lo que haces en el teatro de operaciones y lo que haces en los medios de comunicación. Ya los satélites son de uso civil. Entonces, bueno, ¿cómo poníamos un satélite geoestacionario? Bueno, gracias a la tecnología de los alemanes, que hubo que derrotarlos, pero después traerlos para que nos enseñaran cómo era, ¿no? La B1 y la B2 fueron los antecedentes. Y la verdad, nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano... Nadie le interesa a ese pueblo. Sí, El pero problema son los que mandan. Sí, los políticos que están, bueno, armando conflicto en toda parte del mundo para dejar las fábricas de armas fabricando y vendiendo estas armas y dominar a los recursos naturales de los otros demás países para no gastar los propios mientras Claro, tanto, ¿no? Claro. Como decía alguien, digo, lo que necesitamos en este momento de la economía es a lovely short war, Yes. una hermosa y corta guerra, ¿no? Para Sí, revitalizar sí, la economía. Sí, verdad. Bueno, recuerdo, y alguna vez lo he citado aquí, la escuela de diplomacia, usted como embajador profesional que es, no de los puestos a dedo, la escuela de diplomacia de Estados Unidos es la Fletcher School de Leyes y Diplomacia Pública. Y a mí se me invitó en la anterior república a participar en un seminario itinerante para estudiar precisamente el papel de los lobbies. Entonces recorrí Estados Unidos del Atlántico al Pacífico y de la frontera con Canadá a la de México. Terminamos el curso excelente, lo aproveché muy bien, tengo mi diploma de la Fletcher School, muy orgulloso y agradecido, pero nunca se tocaron dos lobbies. Es decir, lobby del petróleo, vamos a Texas. Lobby del excedente agrícola con el que presionan a muchos países que han tenido malas cosechas, que se mueren de hambre, bueno, vamos a Iowa. Lobby de los negocios con el lejano oriente, vamos a la Universidad de San Francisco, todas las de California. El Atlántico y la OTAN, por supuesto, Nueva York, Naciones Unidas y los alrededores. Pero nunca al terminar el curso, y fui, lo digo con orgullo, uno de los más destacados alumnos, pero de los más molestos, nunca apareció el lobby del aparato tecnológico militar industrial, que mueve cualquier cantidad de millones en la economía, y el lobby pro-israelí, que es legal, que funciona muy bien, pero no figuraba en el pensum. Entonces la política del Medio Oriente no sale si no pasa por los intereses del lobby pro-israelí. Claro. Eso es así de cruel. Sí, es la pura verdad. No es cruel, es la realidad y hay que asumirla. Es la realidad. Supieron jugarlo bien. Sí, siempre cualquier presidente norteamericano, su primer visita en la campaña de elecciones o después de las elecciones tiene que ser a Israel. Claro. Pero además es tan marcado que uno ve los archivos y se repite como una constante. Entonces, es muy difícil que aparezca alguien con una política realmente independiente de esos factores de poder. Sí, verdad. Muy ¿Y eso cómo los afecta a ustedes? Bueno, es nuestra suerte de resistir en contra de esta política imperialista. Es nuestra suerte. Porque si nos sometimos, vamos a ser sometidos para siempre. Desaparecen. Claro. Podemos... bueno, no desaparecerán formalmente, pero sí, desaparece la soberanía. Sí, podemos perder algo resistiendo, pero vamos a quedarnos vivos y vamos a salir más fuertes al final, mientras resistimos. Es nuestra suerte. Y creo que vamos a vencer al final. Es también nuestra suerte de vencer. Sí. Inshallah. Inshallah. Bravo, habla árabe. Pero cuénteme una cosa. ¿Cómo están en este momento las relaciones bilaterales entre nuestros dos países? Bueno, tenemos unas relaciones excelentes con la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos una relación a nivel de los dos pueblos. Nuestras olas de inmigración desde hace más de 100 años llegaron a esta tierra bendita y que
bueno, recibió a estos nuevos inmigrantes y, bueno, les ayudó en todo. Y también los inmigrantes se integraron totalmente en la sociedad Así es. venezolana. ¿Todavía Y son existe el centro parte sirio-libanés? sirio-venezolano. Sí, Y venezolano-libanés. hay centro libanés-venezolano Centro también. libanés-venezolano. Sí. Sí, tenemos uno aquí en Caracas. Tenemos 30. Yo solía ir porque había exquisiteces, además del buen trato y la Sí, afable atención. sí, tenemos 30 clubes 30. a nivel nacional Nacional. acá, clubes sirios o árabes en general. Las relaciones diplomáticas empezaron desde los años 60 y se fortalecieron con la llegada del comandante Chávez, con su primera visita a Damasco el año 2006, con su segunda visita el año 2009 y con la visita de nuestro presidente Bashar al-Assad a Caracas el año 2010. Tenemos 47 convenios o acuerdos firmados entre los dos países. Estamos en una etapa de revisión de estos acuerdos y esperemos las relaciones políticas son excelentes. Esperemos que las relaciones económicas lleguen al mismo nivel de las relaciones políticas, porque ambos necesitamos cada uno del otro. No sé si la pregunta es indiscreta, pero periodista que no haga pregunta indiscreta no es periodista, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el principal problema geopolítico que tiene ahora su país en medio de esta muy fluida situación en esa área? Nuestro problema esencial es la ocupación de nuestra tierra de la parte de Israel. Es lo que más nos preocupa, porque, llevamos 10 años de negociaciones con Israel desde los años 90 hasta el año 2000, en unas negociaciones directas y otras indirectas, pero lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo final porque Israel es un Estado ¿cómo dicen? Que quiere tomar mucha tierra. Y si en las puertas del Knesset está escrito las fronteras de Israel son desde el Éufrates hasta el Nilo. Hasta el Sí, Nilo, hasta el más Nilo. allá Si todavía. quieren toda sí. La Mesopotamia, confundí Sí, la Mesopotamia con lo que dice allí. Sí, sí, Pues yo estuve allí, verdad, sí. en la Knesset. Sí. Y hemos llegado a un acuerdo con el primer ministro israelí, Rabin, el año 2000. Fue un hombre muy progresista, pero además un héroe de guerra, tenía derecho a tomar decisiones propias y le costó eso muchísimo, le costó la vida. Acusaron a un loco de asesinarlo, pero antes... no lo podían controlar, y le mandaron el loco, ¿no? Sí, había Él quería la paz, de verdad, porque me acuerdo que él dijo, y lo mostremos aquí, sí. Enough of war, paren la guerra, suficiente de guerra, hagamos la paz. Y digo, y este nos va a pretender expandirnos al Jerez de Israel, bueno, este quiere la paz, y lo mataron, le mandaron un loco a matarlo. Él dejó un depósito en la dirección norteamericana que una promesa de dejar al Golán sirio ocupado hasta las fronteras de 1967. Cumpliendo con resoluciones de la ONU. Llamaron al presidente Hafez al-Assad en ese entonces y nuestro presidente fue a Ginebra, el presidente Clinton también fue a Ginebra y Ehud Barak, el primer ministro israelí, fue para firmar un acuerdo de paz. ¿Fue el mejor final. momento de los últimos años? Sí.
Y entonces había que patear la mesa. Pero se reunió el presidente Clinton con Ehud Barak y vino a decir al presidente Hafez al-Assad que lamentablemente ellos quieren quedarse solamente con unos metros alrededor de la laguna Tiberia. Y bueno, el presidente Hafez al-Assad no aceptó y no puede aceptar. Él dijo que si acepto ahora, eso significa que el pueblo sirio va a decir que Hafez al-Assad traicionó a la causa. Sí, no, es siria. una responsabilidad histórica que no estaba dispuesto a No asumir. pudo hacerlo. Además, Tiberíades, todas esas cosas me resultan familiares porque yo estudié, tuve la suerte de estudiar en el viejo Colegio Pío de Uruguay de 1877 y nos enseñaban con un sentido de cultura humanista, no puro dogma, sino cómo podíamos extraer de la Sagrada Escritura ejemplos y cómo se proyectaban a la geopolítica actual, ¿no? Cuando uno piensa en Tiberíades, dice, sí, una cosa bíblica, sí, pero ahí hasta el punto de que no podían permitir que un presidente con sentido de futuro tomara una decisión. Sí. Durísimo. Y los lobbies, bueno. Bueno, como es un cuerpo Expedicionario. sí, expedicionario, no puedo se preocupe, pronunciarlo. Sí. Oniswaki Malipons. Sí. Bueno. Yo pienso que no todos los diplomáticos hablen sus cartas en una entrevista, pero usted nos ha dado el gusto de confirmar cosas, aclarar otras. ¿Qué falta, qué le queda en el tintero? Usted tiene absoluta libertad aquí para decir lo que le provoque. A nivel de... Al nivel que sea. ¿Qué quiere usted expresar para que nuestros televidentes lo sepan en esta materia y en la que usted quiera? Bueno, estamos trabajando para tener o para aprofundizar nuestras relaciones bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela. Y en este tema estamos trabajando con la Cancillería, con otros ministerios y esperemos lograr un éxito en este tema. Tiene tiempo. Sí, estoy viendo el reloj para, antes de terminar, quiero mandar un saludo para todo el pueblo venezolano. No, y la comunidad, además. Sí, para nuestra comunidad siria y árabe en este país maravilloso, deseando toda la paz y la seguridad para este país hermano y amigo. Y siempre recuerdo en mis entrevistas el empuje que dio el comandante Chávez a las relaciones entre nuestros países, que nos dejó con nuestro presidente Bashar al-Assad también, nos trazó un camino muy claro para defendernos muy bien y defender a la libertad, a la soberanía de todos los pueblos del mundo y a nuestros países incluso. Shukran. Afwan. Chávez hizo una política independiente y pensando en los intereses de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y yo voy a decir una vez más lo que me mandó un médico de Estados Unidos, puso sus dos nombres y sus dos apellidos. Soy el doctor fulano de tal, jefe de la cátedra tal, de la universidad tal, aquí en Estados Unidos. Lo que tiene Chávez, ya estaba enfermo grave, puede ser inducido por micropartículas radioactivas de alta densidad. ¿Qué es eso? Bueno, en cualquier banquete viene alguien y le pone un plato y ya está. Claro. Y esto lo he dicho más de una vez. Y yo recuerdo que en cierta visita a un país vecino, dijeron, mira el edecán que se trajo Chávez, le trae la comida y todo.
Y Chávez decía, ¿y quién me puso este decán? Porque yo no es mío. ¿Por qué me trae la comida a mí una persona diferente a la que trae a los otros? Detallitos que están sujetos a revisión. No soy dueño de la verdad, pero alguien me lo recordó. Sí, Y dijo, lo voy a decir una vez más, soy el doctor fulano de tal, jefe de la cátedra tal, Facultad de Medicina de la Universidad tal, aquí en Estados Unidos. Lo que tiene Chávez estaba luchando con su enfermedad. claro. Puede haber sido inducido por micropartículas radioactivas de alta densidad. Puede ser. Es muy interesante este tema. Sí. Y no sería el primer caso. No, no. También el líder palestino Yasser Arafat lo tuvo. Y dicen que también el líder Jamal Abdel Nasser de Egipto. Gamal Abdel Nasser, por favor. Claro, claro. Y bueno, no es el primer caso. Pero... Yo eso lo tengo aquí, sí, porque, sí. bueno, por algo tomaba las precauciones que tomaba el doctor Fidel Castro, ¿no? Pero Chávez era abierto, confiado, incluso recuerdo un caso cuando fue a la hermana Colombia, Claro. tenía alguien que le traía la comida y nadie decía, ¿y quién es? ¿Por qué le sirve? No estoy insinuando nada, pero recuerdo algo que me lo dijo precisamente una persona de la hermana Colombia. Muy interesante. Nos quedan, ¿cuántos minutos, señor coordinador? 2 minutos. 2 minutos que quiero solicitarle a usted los utilice para un mensaje y antes quiero entregarle este esfuerzo editorial, vaya que pesa, Frases y pensamientos de Hugo Chávez, El legado. Y aquí tuve el honor de ser llamado para escribir el prólogo y se lo entrego como un recuerdo para que en los tiempos futuros donde le lleve su responsabilidad, muchísimas gracias. Podamos... es una obra muy valiosa para mí y va a tener el mejor lugar en mi biblioteca. Es un esfuerzo editorial interesante por el trabajo de recopilación, por la forma en que fue ordenado y jerarquizado, y porque se hizo con cariño, ¿no? Claro. Y nunca pensé que me iba a tocar a mí prologarlo, porque, bueno, dejémoslo hasta ahí. Señor coordinador, ¿cuánto nos queda? ¿1 minuto? Bien. 1 minuto en televisión puede costar millones, según en qué espectáculo sea. Aquí lo tiene usted a su disposición. Bueno, mi mensaje al pueblo bolivariano de Venezuela, hermano y amigo, que tengan toda la paz del mundo, toda la seguridad del mundo, y la mejor vía para solucionar los problemas es el diálogo entre todos. Y yo digo que nadie afuera de las fronteras de Venezuela puede querer o amar a Venezuela más que los venezolanos mismos. Por eso el único camino es el diálogo entre todos los venezolanos para llevar adelante este país maravilloso. Shukran, inshallah. Inshallah. Queridos televidentes, finaliza aquí este dossier. Si lo escuchan con atención, sacarán y podrán extrapolar muchas cosas que se dijeron aquí entre líneas y muy claramente, no entre líneas para disimularlas. Esperamos haber contribuido a las mejores relaciones entre estas dos importantes regiones del mundo, pujantes, y que todavía no solo tienen muchísima historia, sino que hay muchísima historia por escribir todavía. Claro. Y así sea, con sangre la escribiremos. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.